Bienvenidos a otra edición del consultorio. Recuerde siempre suscribirse a nuestro canal de YouTube, Mardelis Jusino TV, para que pueda ver todos los episodios que nosotros ya hemos estado haciendo sobre distintos temas de salud. Bueno, hoy tenemos un tema sumamente importante para usted y para la salud de sus vecinos, de toda la comunidad. Hablo de las vacunas, porque sin las vacunas, las epidemias, incluso las pandemias y muchas enfermedades que son altamente prevenibles, sabe que podrían reaparecer. Y sería realmente un verdadero problema de salud pública, porque entonces estaremos viendo aumentos o enfermedades que ya entendíamos erradicadas o que no existían. Las vacunas, según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, o sea, no lo estoy diciendo yo, esta es información, una cita directa del Centro de Control y Prevención de Enfermedades. La vacuna es la forma o son la forma más segura y eficaz de protegerse y proteger a su familia contra 16 enfermedades que son prevenibles con las vacunas. De hecho, cuando yo me estaba preparando para este podcast, recordé que cuando nació mi hija, a mí me dieron una serie de documentos y pues yo soy así un poquito, no sé, a mí me gusta leerlo todo. Me encanta leerlo todo, hasta las letras chiquitas. Por eso soy abogada también. Y me dieron un papel, y lo recuerdo y lo busqué anoche. Y me dieron este papel que tenía, y recordé que tenía las 14 enfermedades que pueden prevenirse con las vacunas y las distintas consecuencias bastante visuales. Y ese papelito que me dieron cuando nació mi hija, que tiene las vacunas administradas, yo lo tengo aquí. Y están todas las vacunas según yo se las fui poniendo, porque era como mi mapa. Aquí me decía lo que yo tenía que hacer y cuándo tenía que hacerlo. Y para hablar de esto se encuentra la doctora Mariele Agosto, quien es presidenta de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, para hablarnos sobre esta importancia de las vacunas ahora que ya estamos próximos a regreso a clases. ¿Cuáles son esas vacunas obligatorias para los niños para que puedan asistir, entrar al salón de clases? Bueno, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Acérquese un poquito más al micrófono. Ciertamente, gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar de este tema que es de suma importancia para todos nuestros niños y la familia, como acabas de mencionar. Cuando estamos hablando de la salud de nuestros niños, lo primero que tenemos que revisar, además de su examen físico, es revisar el estado de su programa de inmunización. Tenemos que revisar que según la edad de cada uno de nuestros niños y su etapa de desarrollo, van a haber unas vacunas que son las que se requiere para esa edad en específico. ¿Por qué se requiere en esa edad? Porque ya está científicamente comprobado que es el momento donde mejor respuesta vamos a tener en términos de defensas. Sabemos que inmunológicamente vamos a tener una respuesta cuando se administra la preparación de la vacuna para protegernos contra esas enfermedades que acabas de mencionar, que son sumamente letales y que nos pueden afectar. Todo niño o niña en Puerto Rico se le entrega, esto es una fotocopia, Correcto. Obviamente el original yo lo tengo en mi casa, se le entrega una copia de un documento, ¿verdad?, como este, que te dice a cuándo lo tienes que hacer. Una de las primeras preguntas que yo tenía como mamá era, ¿y si no se la pongo? Si no está disponible, que se supone que sí. Es correcto. Hay vacunas que si pasa esa ventana de tiempo pierdo la oportunidad. Eso es correcto, Mardelis. Por aquello de recalcar la importancia de... Es interesantísimo y es importantísimo la importancia en ese momento. Por ejemplo, la primera vacuna que vamos a considerar es la de hepatitis B. Esa se da en esas primeras 24 horas de nacer nuestro bebé. Todos los bebés en Puerto Rico deberían. ¿Qué hacemos? Que en esas primeras 24 horas, cuando se le administra esta vacuna, estamos disminuyendo más de un 90% la transmisión perinatal de la condición. En caso de que mamá esté positivo o no conozcamos el estado de mamá, además de la vacuna de hepatitis, le damos la inmunoglobulina en esas primeras 12 horas. Justo tenemos esta primera administración, ya la segunda le corresponde en los primeros 2 meses y la tercera a los 6 meses. Ahí cerramos ese primer ciclo. Es de suma importancia porque sabemos que nos están defendiendo para evitar infecciones relacionadas a hepatitis, complicaciones y hasta cáncer asociado, ¿verdad?, a la infección por hepatitis. Son condiciones que son letales. Esas primeras vacunas están las que se ponen en ese periodo del nacimiento. Correcto. Estas de los 2 meses se ponen en la oficina del pediatra o en algún centro de vacunación. Eso es correcto. Es importante que una vez llega a nuestra oficina,
llega para una evaluación de visita de bebé sano, se discute con el pediatra cuáles son las próximas vacunas que le corresponde. Durante este periodo, a los 2 meses vamos a tener la de rotavirus. Rotavirus se da a los 2, 4, 6 meses su administración. Es importante darla durante este periodo porque, como mencionaste, si pasamos de los 9 meses, no vamos a tener el alcance ni la eficacia. O sea, ya entonces perdemos esa ventana de oportunidad para estimular las defensas de nuestros niños contra esta infección. Además de esa que se da a los 2 meses, tenemos el DTaP, que sabemos que incluye difteria, tétano, pertusis. Son unas condiciones que nos pueden comprometer a nivel, ¿verdad?, pulmonar, a nivel de nuestro cuerpo, que podemos llegar hasta una pulmonía y hasta una condición, ¿verdad?, de riesgo de muerte en nuestros niños. Se le da a los 2, 4, 6 meses en su etapa inicial, posteriormente a los 15 meses y a los 4 años, ese TDAP. Luego vamos a tener un booster a los 11 años, con los que le corresponde de adolescencia. Además de esta vacuna... Por ejemplo, en este caso de esta que mencionó, que es la de DTaP, que de hecho es la primera que, por lo menos a mí, en esta tablita que me dieron, cuando nació Valentina, la primera que aparece, si yo no la pongo, ya pierdo esa protección. O sea, si yo no empiezo a los 2 meses, ¿qué pasa si yo me pierdo esta ventana? ¿Verdad? Que aquí dice 2, 4, 6... Si pierdes 15 esta ventana, y 4 años. Podemos hacer un esquema en ciertas de las administraciones que no es lo aconsejable, porque por algo eso está aquí. Pero se puede hacer un catch-up de alguna de ellas. Hay otras que pudieras perder, como el rotavirus, eso es correcto. En algunas podemos considerar hacer ese catch-up. Pierdo esa protección. Pierdes esa protección donde se alcanzaría el máximo potencial. No vamos a obtener la misma protección, y esto es un tema que es bien importante entenderlo para que, por definición, este compromiso con nuestros hijos que tenemos en términos de la vacunación como la principal herramienta para defendernos contra estas enfermedades, podemos brindársela en su totalidad. Así como tenemos la del DTaP, tenemos la del neumococo y la del HIV, que se da a los 2, 4 y 6 meses. Y la del polio, 2, 4 y 6 meses. La del polio, como te das cuenta, su cuarta dosis la recibimos a los 4 años. Con la del TDAP, el MMR, que se dio a los 12 meses, con su varicela y hepatitis. A los 12 meses, la primera de MMR, porque la segunda es a los 4 años. Varicela a los 12 meses, porque la segunda es a los 4 años, y a los 12 meses también podemos tener esta vacuna de hepatitis. Es bien importante. Esta de MMR es la del sarampión común. Esa es la de... Y sarampión alemán. Correcto. Rubela y sarampión. Esto es sumamente importante porque en los tiempos que estamos viviendo, estamos en verano. Van los niños... El sarampión como que... Está resurgiendo. Como que lo he visto por ahí. Correcto. Van a cuidos, van a campamentos, hay muchos viajes. Y cuando vamos a algún viaje internacional, se ha encontrado que hay muchos focos donde no ha habido el alcance por la resistencia que han tenido ciertos grupos a las vacunas. Pues esto puede traer mayor riesgo que en el retorno hayan tenido algún contacto en el camino donde pone a riesgo a nuestro paciente. Y si de hecho, algo que la mayoría de las personas lamentablemente no hacen cuando viajan, es verificar qué vacunas yo necesito para los lugares que yo voy a ir. Correcto. Y hay unos espacios dentro de las páginas, por ejemplo, del gobierno de Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, donde uno puede conseguir esta información, y en última instancia, vaya a su médico. Busque la información. Vaya a su médico. Oriéntese. Dios me ha dado la bendición ¿verdad?, de viajar intensamente, visitar países tan distantes como África, y una de las cosas, ¿verdad?, que particularmente en el continente africano, entré en un programa antes de ir allá de una vacunación bastante agresiva, de unos cuidados que yo tuve meses antes, porque entonces tú no puedes esperar una semana antes. No. Esta cosa requiere planificación a veces hasta de un año, por lo menos a mí me gusta un año antes para saber si tengo el espacio. Porque usted quiere disfrutar ese viaje al máximo, usted no quiere regresar con algo. Estamos de acuerdo. Independientemente de donde uno vaya, yo pienso que uno debe siempre verificar
Ese punto que traes es bien importante. Porque yo creo que el 99% de los casos pasa desapercibido. Y si tenemos niños menores de edad, con más razón uno tiene que hacer esa verificación. Correcto, porque tenemos que verificar que hay áreas endémicas de malaria, de fiebre amarilla, ya con ese... Ahora que estamos en verano, que es el periodo donde los niños o están en campamento o están viajando. Ya con esa indicación tenemos que revisar si tenemos nuestra serie completa según la edad, pero también tenemos que revisar que en áreas endémicas tenemos que tener otras profilaxis de fiebre amarilla, de malaria, que eso va a ir según el país que corresponda. Muchas veces están estos banners donde nos están dando una información que otras incluso a veces ni de visitarlo. Hago ese paréntesis, pero pienso que es importante. Es bien importante porque esto es lo que ha traído, ¿verdad? Que estamos en un mundo que estamos bien conectados. Globalizados y todo esto pasa. Y la tendencia está ahí. Hay cinturones de ciertas infecciones, ¿verdad? Porque hay ciertas áreas que podemos encontrar en una mayor incidencia que en otras, por lo que acabas de mencionar. Y la exposición entonces sería mayor. Si estamos hablando, por ejemplo, de niños preescolares que van a entrar en un campamento, tenemos que revisar que estas vacunas estén completas. Y estén al día. Porque al estar al día, el riesgo es menor si hay alguna exposición de alguno de los virus, porque haya alguien que ha venido de un viaje o que haya algún contagio, pues estamos entonces protegiendo adecuadamente. Quiere decir que todas estas vacunas, no sé si las mencionamos todas, hasta la varicela también. Correcto, mencionamos varicela, MMR, comentamos del polio, que sabemos, ¿verdad?, la gran protección que nos está brindando, porque nos está evitando problemas neurológicos, parálisis, o sea, son condiciones que son necesarias, ¿verdad?, defender a nuestros niños porque van a tener una secuela clínicamente hablando con nuestros pacientes y nuestros niños que puede ser hasta mortal. En Puerto Rico el cumplimiento con la vacunación, particularmente esta que es requisito, ¿es bastante alto? Es bastante alto, ciertamente. Si hay un compromiso, Departamento de Salud, la Sociedad de Pediatría, siempre damos toda esa información porque el compromiso es bastante alto para poder tener esta prevalencia, ¿verdad? Poder tener estas defensas, porque si tenemos una gran porción de nuestra población vacunada, estamos protegiendo lo que se conoce como la inmunidad colectiva, de comunidad. ¿Y qué nos trae esto? Disminución en transmisión, que es lo que queremos. Y no queremos estar enfermos, nadie quiere estar enfermo. Queremos protegernos. Así como tenemos niños pequeños, tenemos abuelitos cuidando y abuelitas, personas inmunocompetentes o inmunodeficientes que tenemos que proteger. Están inmunocomprometidos, pues obviamente sus defensas no están como deberían. Correcto. Y uno tiene que ser consciente a nivel comunitario. A nivel comunitario. Tenemos un entorno escolar, un entorno en el verano con los campamentos, pero tenemos un entorno familiar. Este es un tiempo donde hay mucho compartir con la familia. Y en Puerto Rico solemos hacer eso, ¿verdad? Siempre nos agrupamos, nos preparamos para ir a la escuela, pero dentro del mismo verano esa revisión es oportuna. Es bien importante. Antes de hablar de aquellas vacunas que no son obligatorias, pero son altamente aconsejables tenerlas, hay distintos tipos de vacunas. Estas vacunas que he mencionado, cada una tiene una formulación diferente. Correcto. Hay algunas vacunas que se pueden administrar orales, otras intramusculares y hasta subcutáneas. ¿Cómo se preparan en términos de la tecnología? Pueden haber vivas atenuadas, pueden haber algunas que son inactivas. Todo depende qué tipo de partículas del virus o de la bacteria se esté utilizando para formar y formular la administración de la misma de la manera más efectiva. Me detengo particularmente en el de las vivas atenuadas porque a mí como mamá pues veo ese término y quiero más información. Ciertamente. O sea, hay algulas vivas atenuadas. ¿Eso tiene el virus vivo ahí, me lo están poniendo? Es atenuado, o sea, no significa, ¿verdad?, que como tal vas a tener la infección por el virus. Es que te va a ayudar a provocar un crecimiento, te va a inducir para que produzcas unos anticuerpos que son tu defensa. Por eso va acompañada la palabra atenuado. Atenuado, porque esa defensa que tu naturaleza como seres vivientes que tenemos nos va a ayudar a producir es la que nos va a defender en caso de que tengamos un contacto o una transmisión o una infección para que los síntomas sean lo mínimo posible y tengamos la mayor defensa. ¿Y eso es un tipo de vacuna que se puede poner cualquier tipo de persona o ya eso es una evaluación que se hace con el médico? Fíjate, es importante cuando estamos hablando de las diferentes vacunas, si hay alguna contraindicación, que en algunas de ellas es mínima, si se ha tenido algún episodio de anafilaxis o alguna condición. ¿Anafilaxis? Reacción. Una reacción, eso es correcto. O si tienes, por ejemplo, alguna condición de moderado a severo, donde entonces tengo una implicación clínica, pues ahí entonces tendríamos que hablar con algún subespecialista si así lo requiere, pero no es con todas las vacunas. La mayor parte de todas estas vacunas ya de por sí están listas para
en su estadio, ¿verdad? En la naturaleza de nuestros niños si no tienen condiciones ¿Esta clínicas. formulación ha cambiado con el tiempo o estas son vacunas porque son vacunas que se vienen administrando hace décadas? Hay muchas que llevan ya muchísimo tiempo que Ok. se han estado utilizando, que la ciencia nos dice que han sido exitosas, que realmente a veces La mejor solamente- prueba es que, o sea, ya prácticamente puede decir que no hay polio. O sea, hay un montón de enfermedades aquí que antes la gente se moría, difteria, o sea, eso los cambios son... ya no están. O Correcto. sea, entre nosotros, gracias a Dios. Gracias a Dios, porque tenemos esta herramienta, porque tenemos una manera de defendernos contra estos virus y bacterias, ¿verdad? Y las secuelas que pueden ocasionar, porque hay algunas que te pueden ocasionar estas infecciones, sordera, parálisis, pérdidas, si te has tenido problemas de encefalitis o problemas de meningitis, por ejemplo, que es la que entonces se da, como estábamos hablando, a los 11 años, que se comienza la de meningitis. Ahí tenemos para darle 2 vacunas y si ese paciente no completa su serie de vacunación, pues entonces estaría expuesto. Y ya cuando nosotros estamos hablando de los boosters, a los 11 años sabemos que tenemos el TDAP, tenemos la de meningitis y el HPV. Entonces, ahí es donde comienzan esa administración. Son, por ejemplo, en HPV tenemos 2 vacunas que le vamos a administrar en un periodo de 6 meses. Esa vacuna es relativamente nueva en comparación con estas que acabamos de mencionar. Y es sumamente importante porque ya está aprobado. Y tiene que ser en ese periodo de tiempo. En ese periodo ya está aprobado que es donde mayor eficiencia nos va a provocar para estas defensas. El paciente va a tener... Esa vacuna previene cáncer. Ahí es donde vamos. Va a tener más de un 90% donde vas a tener unas defensas contra el cáncer orofaringio, anogenital, en niñas cáncer cervical, vulvar, vaginal y en varones área de pene. Evidentemente... Una vacuna, fíjese, una vacuna que me previene, ¿cuánto por ciento? Más de un 90% y donde nos están indicando que cualquier lesión, cualquier papiloma, sería mínimamente porque estamos defendiendo contra estas lesiones, sobre todo los serotipos 16 y 18, que son los más altos en incidir en el cáncer de los antes expuestos. ¿Qué pasa si esa vacuna no se pone en ese periodo de la preadolescencia, adolescencia, que son los 11 años? Que son los 11 años. Tenemos hasta, ¿verdad? Porque podemos hacer un catch-up si el paciente es inmunocompetente. Esa es obligatoria, espérate. Eso es correcto. Esa es obligatoria. ¿Qué pasa? Bueno, si no puede entrar al colegio o la escuela, bueno, si no se la pone. Vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Porque es un requisito. Es un riesgo práctico. Es correcto, y es cuando más efecto nos va a hacer para nuestros adolescentes. Si no se la pone, porque esta es una vacuna que es relativamente reciente. Correcto. Y tiene que ser en ese periodo. Y yo había leído que, por ejemplo, yo no me la puedo poner ya. No, porque ¿Por qué? Tienes hasta los 26 años para podértela administrar. ¿Y por qué hasta los 26? Esa vacuna en particular que previene cáncer. Necesitamos que realmente tengamos en el momento indicado la exposición a la vacuna para que ahí alcancemos la defensa, la máxima defensa que tu naturaleza te va a producir. Okay. Se puede administrar quizás hasta los 45, pero no vamos a tener la misma eficacia. La misma eficacia con ella. Entonces, la ventana de la oportunidad, cuando estamos en el desarrollo, ahí es donde necesitamos incluirla y administrarla. Y entonces vamos a repetir esas de los 11 años, mencionó esa. Correcto, la de los 11 años, sabemos que tenemos la de HPV, que son las 2 dosis de 11 a 12 años. Si está inmunocompetente, después de los 15 años se pueden aplicar las 3 dosis y ese catch-up lo podemos tener de los 13 años a los 26. Esa es la de HPV. La de meningococo sabemos que se administra a los 11 y después a los 16 años. Y el TDAP, que es el booster. Las vacunas podrían tener efectos secundarios y he visto muchos padres y madres que van a cumplir, ¿verdad?, responsablemente para ponerle las vacunas y yo no creo que estén saliendo del centro de vacunación y ya le están dando acetaminofén y yo veo que usted se está riendo porque yo sé lo que piensan los pediatras, pero quiero que me lo diga. Es importante la preocupación de los padres. Hay que salir corriendo. Tómate esto. No hay que salir corriendo. Es importante por eso instruirnos y orientarnos con la información correcta. En algunas de ellas podemos tener un efecto localizado de enrojecimiento, además del dolor, a veces un poco de inflamación. Y si es intramuscular, duele un poco, pero... Eso es correcto. Pero totalmente superable, como yo digo, no correcto. Se muere nadie. En algunas de ellas puedes tener a veces un poco de dolor, ¿verdad?, a nivel muscular, a nivel de quizás un poco de náusea o mareo, pero eso es transitorio. ¿Eso es usual? No es usual.
Apenas lo que es más usual son lo que es Eso localizado. es la excepción a la norma, Correcto, ¿no? la excepción. O que le dé el menor fiebre. No necesariamente no le va a dar fiebre. Eso es inusual. No necesitamos, exacto. En algunos de ellos podemos tener esa reacción porque sabemos que está creando las defensas pertinentes con la administración de hecho, por de la ejemplo, vacuna. cuando Valentina se puso la de MMR, si le salía, no eran ronchas, era como que la piel se le puso como roja, como un sarampión bien atenuado y estuvo Exacto, eso es ella esperado. estaba súper contenta, feliz, jugando, alerta y activa. pero obviamente estuvo conmigo en casa porque por medida de precaución pues no estuvo en el cuidado. Por eso es que tenemos Pero que es algo entender que se el fue proceso. rápido. Es algo transitorio, es leve y es parte de la misma respuesta inmune que el cuerpo está presentando. Esa parte es de suma importancia para poder entender, para que entonces no sea agobiante en el proceso para los padres y podamos entonces ir transitando en este esquema de vacunación como corresponde. Le pregunto, hay personas, y no sé si esto, yo creo que es más un mito urbano seguramente, que dicen, yo no se las pongo todas juntas. Yo espero una semana, 2 semanas, de esos ¿verdad? Sí. Paquetes de vacunación que estábamos hablando, porque si tienen una reacción o está atado a otra cosa, supongo que eso es un mito urbano. Correcto, la realidad es que no es recomendable. No se las pongas todas juntas. Lo que es recomendable es lo que hemos hablado hasta ahora en el esquema de vacunación, lo que le aplique según la edad y la etapa de desarrollo. Hoy día vienen algunas vacunas que están combinadas, que son muchos menos pinchazos, y esa es la preocupación, ¿verdad? Para evitar el dolor. Pero sabemos que si el rotavirus es a los 2, 4, 6 meses, es en esa ventana. Si nos movemos, ya la perdemos. Sí, pero hay algunos padres o madres que dicen, aún dentro de esa ventana, pues no ponerlas todas el mismo día, por ejemplo. Decidir algo como eso sería erróneo, porque lo que compete con las defensas de nuestros niños es administrarla como científicamente ya está probado. ¿Hace alguna diferencia que, por ejemplo, yo ponga una de estas vacunas esta semana y espere 2 semanas y le ponga otra? No, porque no puedes hacerlo de esta manera. Yo he escuchado porque mucha gente que hace eso. Hay algunas que después tienes que esperar un tiempo razonable entre ambas y estarías perdiendo la vacuna. No puedes tomar una decisión de cuál es más importante que otro, porque una sarampión es tan letal como puedes tener, ¿verdad? Una rubeola, una pertusis en un neonato, puede ser obviamente llevarlo a un estado crítico. O sea, decir cuál es más importante, eso es erróneo. Lo que es correcto es que podamos administrarla en el momento correspondiente, porque es lo más saludable. Eso es lo recomendable por la Academia Americana de Pediatría, Departamento de Salud, la Sociedad de Pediatría. Eso es lo que se avala porque está científicamente probado. Que es cuando, ¿verdad? Cuando toca. ¿Cuáles son otras de las preguntas más comunes que le hacen los padres, las madres al momento de la vacunación? ¿Cuáles son las preocupaciones más importantes que tienen? Entre las preocupaciones que muchos de los padres presentan, como mencionaste, si tengo que darle o no acetaminofén, ¿verdad? Porque si me va a tener una reacción de fiebre, que no necesariamente. ¿Cuándo es que se da? Si es que se da. Cuando le diera ahí la fiebre, porque de no tenerla que dársela, no tendrías que dársela. Pero eso es uno de los errores más comunes. Eso es correcto. En términos del desarrollo, si va a tener algún cambio, no implica ningún cambio en el desarrollo. De lo que estamos hablando es que su niño feliz, con un gran desarrollo, va a tener la administración donde va a estar protegida con la vacuna pertinente para las infecciones que son altamente letales. ¿Qué otras vacunas que no son obligatorias son importantes y usted también se las pondría a los menores de edad? Es muy importante entender que hay unas de temporada, como estamos hablando la de influenza, y en esta vacunación pues ya sabemos que desde los 6 meses se le puede brindar, en algunas son 2 shots, y luego, ya cuando estamos de cierta edad, solamente es durante la temporada. Lo mismo que estamos en consideración con las de COVID, ¿verdad? Que se dan con la temporada. Ahora mismo tenemos las vacunas de COVID. ¿Ha salido alguna nueva para niños? Ahora mismo son las que tenemos, que depende de la formulación y la edad que tiene el paciente, te van a indicar, ¿verdad?, la cantidad de ellas que requiera. Tenemos la del dengue, que en Puerto Rico sí la tenemos disponible, que se administra de los 9 a los 16 años. Es bien importante que pueda ser evaluado y discutido con el médico. ¿Por qué, doctora? Porque necesitamos saber si este paciente ya le ha dado o no previamente algún evento de una infección por dengue. Tenemos que hacer unos laboratorios de confirmación previos. ¿Por qué eso es importante saber si yo tuve dengue, me puedo vacunar? Eso es bien importante porque nosotros tenemos que considerar cuáles son
Las personas que tienen esta indicación es una dosis, una serie de 3. Y tenemos que seguir las indicaciones, verificar previamente si ha tenido alguna infección, poder vacunar a este paciente para evitar complicaciones si no tuvo ninguna infección previa. O sea que esta discusión la hacemos a profundidad con los pediatras si tienen una indicación para utilizarla y es de las que tenemos disponibles. Claro, pero no es obligatoria tenerla. En estos momentos. O sea que es influenza, que es de temporada. Que es de temporada. La de COVID que estuvimos. El dengue tiene los picos, pero realmente vivimos en el trópico, hay mosquitos todo el tiempo. Del dengue y estamos tratando, ¿verdad?, de proveer la información adecuada para que los pacientes se acerquen y cuando estamos en la discusión y la evaluación de ellos, el que tenga la indicación, así mismo proveérsela, porque sí la tenemos disponible. Aquellas personas que deseen más información sobre la vacunación, una de las páginas a las que pueden entrar es a la de Voces. Es correcto. A la de Voces, pueden entrar a la de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría. Siempre el Departamento de Salud y CDC también tiene todo el esquema y toda la información pertinente y los accesos. Voces siempre está pendiente. Vocespr.org. Es correcto. Lo menciono siempre y lo resalto mucho porque pues, con las redes sociales la información es poder, pero no toda información es buena información. La fuente es importante. La fuente es sumamente importante y entonces yo siempre le digo a la gente, recuerde que los buscadores no estudiaron, no fueron, ella fue a la escuela de medicina, ella tiene las licencias, se graduó, pero esos buscadores que usted usa o en las redes sociales no fueron a la escuela de medicina, no están licenciados, no tienen el conocimiento. Vaya a las fuentes oficiales que están preparadas por personas que sí saben, o consulte con personas que sí estudiaron, porque o sea, no todo lo que usted ve en las redes sociales es palabra de Dios. Y nos mantenemos en eso. Nosotros tenemos en la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, mi revista la tenemos digital, tenemos, ¿verdad?, en la página web, que siempre estamos brindando toda la información pertinente a las vacunas, el esquema de vacunación y todas las orientaciones que debemos saber los cuidadores, padres, abuelitos, el entorno escolar, y siempre tratamos de llegar, ¿verdad?, a esta comunicación con las escuelas para llegarle la información correcta como estás mencionando. Gracias por estar con nosotros. Nos quedamos pendientes porque quedan muchos otros temas pediátricos que podemos hablar, pero gracias por acceder a este podcast en el consultorio. Y de nuevo, vocespr.org, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Tenemos la página de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, mi revista, y en esa puede conseguir toda la información relacionada a los esquemas de vacunación y las orientaciones. Y otras informaciones importantes relacionadas al crecimiento de los niños y niñas del país. En las redes sociales y ahí van a tener la información y estamos muy agradecidas de la oportunidad que nos brinda de dar la información y la orientación. Estamos siempre en la mejor disposición porque los pediatras de Puerto Rico siempre estamos dispuestos a ofrecerlo y estar accesibles, sobre todo en este esquema, para que podamos tener la revisión correcta en la salud de nuestros niños. Queremos niños y niñas que crezcan, que crezcan saludables y productivos y con calidad de vida. Correcto. Eso es lo que queremos todos. De eso se trata, que todos podamos hacer estas colaboraciones para que podamos profundizar en la importancia que se tiene con la salud de nuestros niños. Muy agradecida por la oportunidad. Y gracias por estar con nosotros y por su tiempo. Muchas gracias. Amigos, hasta aquí el podcast El Consultorio.